Vamos ya a pasar al tema del día, que como dije es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Hace unos programas atrás, como dije, hablamos de la novela 1984 de George Orwell y analizamos su trama, su autor, pero sobre todo describimos todo ese mundo distópico orwelliano de control de la población, de alienación, de falsificación de la historia, de vigilancia, etc. Decíamos que esa novela podía ser catalogada como una novela distópica, una ficción distópica, también una novela política, y que nos ayudaba a comprender sobre política, sobre métodos de control, sobre la naturaleza humana, sobre el totalitarismo, entre otros temas. Una novela también que habíamos definido como anticipatoria y profética, y de la cual evidentemente podíamos hacer varias lecturas. Una de ellas es la comparación con el mundo actual. Decíamos en esa oportunidad que en algunos aspectos vivíamos en una sociedad orwelliana. En el programa de hoy nos vamos a referir a otra novela que también podemos denominar como novela política y considerarla dentro del género de ficción distópica, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Una novela que ha ejercido una gran influencia sobre la cultura popular y también que podemos decir que es profética y anticipatoria. Podemos hacer una comparación en ciertos aspectos con la sociedad actual, podemos y vamos a hacer por supuesto en este programa. Y como cierre también vamos a confrontar estas dos sociedades, la sociedad de 1984 y la sociedad de Un mundo feliz. Que como vamos a ver, si bien ambos parecen diametralmente opuestas, las dos coinciden en cuanto a sus objetivos de control y dominio. Empecemos primero por el autor de la novela, por Aldous Leonard Huxley, quien nació en Inglaterra el 26 de julio de 1894, fue un escritor y filósofo, escribió novelas, siendo la más famosa Un mundo feliz, pero también ensayos, poesías, cuentos, guiones y libros de viaje. Provenía de una familia célebre, su padre y su abuelo fueron biólogos evolutivos, y por parte de su madre podemos encontrar poetas y novelistas. Algunos de sus hermanos incluso también se dedicaban a la medicina, y de hecho uno de sus hermanos ganaría el Premio Nobel de Medicina, Aldous Huxley. Evidentemente toda esa herencia familiar influiría mucho en su obra, incluso en algunos de sus personajes. Huxley se educó en una de las más prestigiosas escuelas británicas, el Colegio Eton. A los 16 años se desata en él una gran enfermedad en los ojos que lo mantiene prácticamente ciego durante 1 año y medio. Aprende a leer en braille y también a tocar el piano en sistema braille, y con el tiempo logra recuperar poco a poco la visión. Debido a su deficiente visión, abandona la idea de estudiar medicina y se gradúa en literatura inglesa en Oxford en 1915. Su primer trabajo fue como profesor en el colegio donde se había educado, en el Colegio Eton. Sin embargo, esa profesión no lo satisface y termina abandonándola. Al cumplir 22 años, publica su primer libro, The Burning Wells, de 1916, una colección de poemas. Después también escribiría otras colecciones más en los siguientes años. En 1919 contrae matrimonios con Mary Nice, una mujer belga que estaba refugiada en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, y un año más tarde nació su único hijo, Matthew Huxley. Ese año también comienza a trabajar en distintas revistas, donde hace críticas dramáticas, críticas de arte, de música, reseñas de libros y escribe también ensayos. En 1920 publica su primera obra en prosa, Limbo, que es un libro de cuentos. También en los años siguientes publicaría nuevas colecciones de cuentos. En 1921 se traslada junto a su familia a Italia, donde escribe su primera novela, Los escándalos de Crome, que le valen una gran reputación como escritor. Y empezó a participar activamente en la vida literaria inglesa, y ya muestra también una gran crítica a toda la que era la burguesía británica y sus costumbres, los roles, las convenciones, las normas, las ideas de esta sociedad. Y también se interesa, más tarde y lo voy a profundizar, en los temas espirituales como la parapsicología y el misticismo. En 1923 publica su segunda novela, Danza de sátiros. Y otra cosa que caracteriza también a Huxley es la gran cantidad de viajes que realiza. Viaja por Europa en auto, también viaja por Asia, a India, a Japón, a China, Filipinas, etc., también a Estados Unidos. Y muchos de esos viajes se ven luego reflejados en los distintos libros de viaje, que también ha publicado varios. En 1928 se traslada a Francia y ahí se aficiona a la pintura y también cultiva una gran amistad con la escritora argentina Victoria Ocampo. En 1931 inicia una colaboración en el Chicago Herald con un artículo semanal. En el 33 viaja también nuevamente, esta vez por América Central y por México, y por el Caribe. Y en 1932 escribe en 4 meses su obra más famosa, Un mundo feliz, de la cual vamos a analizar más adelante en profundidad.
En 1936 publica Ciego en Gaza, una novela más personal e íntima. En el 1937 se traslada junto a su familia a Estados Unidos. En realidad, primeramente el viaje era para averiguar sobre una universidad para su hijo, pero finalmente se quedan a vivir todos allí hasta el día de su muerte. En Estados Unidos, en Hollywood específicamente, escribe guiones para cine. En el año 41 se introduce de lleno en la literatura mística de la India. Durante los años 50, Huxley inicia un periodo de apariciones públicas constantes, aparece en programas de televisión, de radio, también da conferencias en distintas universidades de Estados Unidos. En 1953, a través de un artículo que hablaba sobre el empleo de la mescalina en el tratamiento de la esquizofrenia, decide experimentar por sí mismo con esta sustancia, la mescalina, cuestiones que describe en su esa experiencia en un libro muy conocido, Las puertas de la percepción, The Doors of Perception, que ese título da origen o inspira, mejor dicho, el nombre de la banda británica The Doors, de Jim Morrison. Y bueno, este libro explica paso a paso las impresiones de aquel día cuando experimentaba con drogas. Durante los siguientes años también experimenta varias veces con sustancias psicodélicas como la mescalina, el LSD, entre otras. El 12 de febrero de 1955 fallece su esposa de un cáncer de hígado y tras algunos meses de mucha angustia y soledad decide emprender un largo viaje por las carreteras de Estados Unidos. Después en 1956 se contrae matrimonio en segundas nupcias con la violinista y psicoterapeuta italiana Laura Arquera y publica nuevas colecciones de ensayos. Más tarde, en el 61, un incendio destruye totalmente su casa en Hollywood y pierde todas sus pertenencias y recuerdos, a excepción de algunos pocos objetos, entre los que se destaca el manuscrito de la novela La Isla, que sería su última novela, que es una especie de testamento literario de Huxley, donde recrea un orden social que bien podría considerarse la contraparte de Un Mundo Feliz. Ya en un futuro vamos a analizar también esta obra. Finalmente, el 22 de noviembre del 63, muere en su casa a los 69 años de edad. A su muerte le fue leído al oído, según su propio deseo, el libro tibetano de los muertos. Bien, ahora antes de pasar a la primera pausa, vamos a hacer un repaso sobre qué son las distopías. Decíamos que Un Mundo Feliz es una novela distópica, y según la Real Academia Española, las distopías es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. También se consideran antiutopías, es decir, opuesto a la utopía, y las distopías se caracterizan por la deshumanización, por los gobiernos tiránicos y por desastres ambientales u otros cataclismos que provocan un declive en la sociedad, lo que permite el surgimiento de un nuevo orden, justamente con estos gobiernos tiránicos, deshumanizados, etc. Las sociedades distópicas aparecen en muchas obras de ficción y representaciones artísticas, particularmente en historias ambientadas en el futuro. Los ejemplos más famosos son 1984 de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y también Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. También en su momento, cuando hablamos de 1984, mencionábamos como ejemplos de distopías a la novela rusa Nosotros de 1920 y también las novelas argentinas Juana Tabor y 666 de Hugo Wast. La función de estas distopías es justamente llamar la atención sobre la sociedad, el medio ambiente, la política, la economía, la ética, la ciencia, la tecnología, porque la mayor parte de las distopías describen sociedades que son consecuencias de tendencias sociales actuales y que llevan a situaciones totalmente indeseables. Hay también otras distopías que se presentan en un principio como una utopía, pero a medida que los personajes se adentran en la misma descubren que este supuesto mundo utópico, mantiene ocultas características propias de las distopías. Este es el caso, voy haciendo un adelanto, de Un Mundo Feliz. Bien, las distopías no solamente se presentan en la literatura, sino también en otras ramas del arte. Por ejemplo, en el cine podemos mencionar a Blade Runner, a Matrix, y también en los cómics, al cómic V de Vendetta de Alan Moore, de la que también hicieron una película. Seguimos analizando la novela Un Mundo Feliz. Ya en este bloque nos vamos a meter de lleno en el sí de la novela, que es como dijimos, la más famosa del escritor Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932. Se desarrolla en un futuro, en la era Ford, en donde los años no se cuentan como en la era cristiana a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir del año en que salió el primer Ford modelo T, en 1908, por lo que en este calendario las fechas se denominan como AF antes de Ford y DF después de Ford. Henry Ford es el fundador legendario de esta sociedad. Henry Ford es un personaje histórico real,
fabricante de coches de la empresa Ford y creador del sistema de cadena de montaje. Ford es el dios de esta sociedad. De hecho, la letra T, en referencia al modelo Ford T, reemplaza la cruz cristiana. Bien, el año 141 de esta era de Ford, es decir, año 2049 para la era cristiana, se desarrolló la Guerra de los 9 años, que es una guerra que afectó a casi todo el planeta y causó grandes daños, principalmente por el uso de armas químicas. Esta guerra de 9 años también provocó un colapso en la economía mundial. Ante esto, los líderes mundiales decidieron hacer frente a esta catástrofe, imponiendo a través de tecnologías un cambio de política pacífica que llevó a la creación de un Estado mundial. Y para imponer este Estado mundial y para mantenerlo, se decide eliminar a la literatura, a los museos, a los monumentos, es decir, todo lo que tenga que ver con el pasado, con la cultura, con la tradición, con las raíces. La novela arranca cuando este Estado mundial está completamente establecido y prácticamente todos los ciudadanos del planeta están bajo su control. El Estado mundial del mundo feliz tiene como lema comunidad, identidad y estabilidad. Para sostener estos ideales, el Estado mundial busca estandarizar y uniformizar a la humanidad a través de distintos mecanismos. La humanidad está ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social. No hay posibilidad de movilidad entre estas castas, pero tampoco hay un deseo concreto de las personas de cambiar de castas, de progresar en ese sentido. La humanidad es también saludable, es decir, no hay enfermedades, avanzada tecnológicamente y libre sexualmente. En ese sentido se eliminó de este Estado mundial a la familia y al matrimonio. En el Estado mundial el sexo es informal, es regular, por lo menos una vez al día, y es explícito. Por eso se utiliza mucho la frase en la novela, todo el mundo pertenece a todo el mundo. Incluso los niños de pequeños ya juegan a juegos eróticos y las orgías son eventos quincenales obligatorios. La pobreza y la guerra también han sido erradicados y todos son felices, de ahí el título de la novela Un mundo feliz. Además de la eliminación de la cultura, es decir, la diversidad cultural, del arte, de la familia, el Estado mundial ha eliminado la religión, la filosofía y el amor. Todo en aras en esta supuesta paz y felicidad. Todo el planeta está unificado como un único Estado mundial, gobernado por 10 controladores mundiales establecidos en varias ciudades clave. Ya no hay países, ni diversidad cultural, ni tradiciones, ni nada. También hay algunas áreas que están aisladas, que son las reservas de los salvajes, que son áreas con muy pocos recursos y con climas muy austeros. La gente de ahí no son civilizados por el gobierno, son salvajes que viven como se vivía antes, es decir, como se vive ahora, podríamos decir, en tribus. Por otro lado, algunas islas también han quedado reservadas para los ciudadanos de Estado mundial que no están, como que no encajan en la vida social, son una especie de cárcel, digamos. Los habitantes del Estado mundial, como dijimos, están divididos rígidamente en 5 castas o clases que se ordenan según el nivel intelectual o de inteligencia, ¿no? La sociedad es controlada por los alfas, los siguen los betas, después están los gamas, los deltas y los épsilon, ¿no? Con estos nombres del alfabeto griego. Cada casta es posteriormente dividida en más y menos y en el pináculo de la sociedad se encuentran los alfa doble más, que son los destinados a ser los futuros científicos y administradores del mundo. Las personas están condenadas o condenadas para ser felices a su manera y no se resienten con las otras castas. No hay un resentimiento de casta o de clase, podríamos decir, y tampoco un deseo de movilidad. Desde el poder se enseña que todos son igualmente importantes en la sociedad. En cuanto a las diferencias raciales y étnicas, no son tenidas en cuenta. En la novela se dice que hay una armonía racial. En el mundo futurista de esta novela hay una gran tecnología muy avanzada que influye en todos los aspectos de la vida, lo que provoca también un desenfrenado consumismo. Los deportes en este mundo consisten en juegos que utilizan artefactos tecnológicos muy avanzados, como el tenis superficial, el golf electromagnético. En cuanto al entretenimiento están los amoríos, que son las películas. Allí los usuarios del cine, que en la novela se llaman cine sensible, colocan sus manos en pomos de metal en los bordes de las sillas del cine, que lo que le permite sentir las mismas sensaciones que los actores. También están las cajas de música sintética, los órganos de esencias que combinan la música con los aromas, los órganos de color que combinan la música con las luces brillantes y la televisión, también como entretenimiento. El transporte también está altamente avanzado. La forma principal de transporte urbano es el helicóptero, también está el monorriel de alta velocidad y los aviones cohetes. La mayoría de la ropa también se hace de materiales finos y sintéticos y las personas consumen chicles con hormonas sexuales. Y pueden también relajarse utilizando máquinas de masajes. Decíamos que esta sociedad es principalmente feliz
Y esta felicidad se da, por un lado, por la ausencia de guerras y enfermedades, por la gran tecnología que hace la vida más fácil y da una amplia gama de entretenimiento y confort, pero también principalmente por el famoso soma. El soma es una droga consumida en el mundo cada vez que las personas se encuentran deprimidas con el fin de curar las penas. En la novela se dice que un gramo de soma cura 10 sentimientos melancólicos y que tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios. De hecho, un extracto de la novela dice: si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de la distracción, siempre queda el soma, medio gramo para un asueto, 1 gramo para un fin de semana, 2 gramos para un viaje al Bello Oriente, 3 para una oscura eternidad en la luna. El soma puede ser destilado en casi todos los alimentos, hay helados de soma, agua con soma, café de soma, etc. Y es el propio Estado el que se encarga de repartir esta sustancia, este soma, a fin de controlar las emociones sentidas por los miembros de la comunidad, con el fin de mantenerlos contentos, porque un pueblo contento no se rebela. Otro de los aspectos más importantes de esta sociedad, de este mundo feliz, es el hecho de que los individuos están creados y alterados genéticamente. No hay un padre o una madre o una familia como hoy en día, sino que los humanos no nacen de productos de relaciones sexuales, para las cuales existen grandes métodos anticonceptivos. Los seres humanos son diseñados genéticamente y creados a partir de tubos de ensayo, eliminando los genes indeseables o defectuosos, con el fin de perfeccionar la especie humana, es decir, de conseguir individuos que estén felices y satisfechos. El Estado mundial manipula la reproducción para garantizar personas perfectamente adaptadas a su posición social, a estas castas. Para ello también es necesaria una gran tecnología, ¿no?, para la creación de nuevos embriones y para los criaderos. Una vez nacido, por decirlo de alguna manera, el chico es condicionado en los centros de condicionamiento, en estos criaderos, y así a través de técnicas de sugestión y de máquinas, se los inculca ideas y aprendizajes acordes a su casta. Por ejemplo, los niños delta son entrenados para odiar al campo y odiar a los libros, en un proceso que utiliza bocinas y electricidad. Una de estas técnicas de condicionamiento y sugestión es la hipnopedia, que es la educación mediante el sueño. La hipnopedia se realiza utilizando altavoces instalados en las camas. Bueno, la novela comienza con un grupo de estudiantes que visitan el centro de condicionamiento de Londres y allí un científico les muestra las técnicas de producción artificial, que hablábamos recién. Más adelante se nos presenta a los dos personajes principales, que son Bernard Marx y Lenina Crowne. Lenina es la ciudadana perfecta, es el arquetipo de esta sociedad. Es feliz, está conforme con su comportamiento, cumple la función en la sociedad, se acuesta con muchos hombres. Es neumática, siempre se la define con este adjetivo neumática, que significa que es voluptuosa, tiene buen cuerpo, es sexy, podríamos decir, pero a la vez neumática significa que está rellena de aire, es decir, que podríamos decir que es hueca, en el sentido de que es incapaz de ejercer su libertad de pensamiento o ir más allá de lo que para lo que fue condicionada. Bernard, por su parte, es más raro, es un inadaptado, es intelectualmente muy inteligente porque es un alfa más, pero físicamente es más pequeño que el alfa promedio, lo cual le trae algunos problemas para relacionarse, no es tan exitoso con las mujeres de su casta, no le interesan los deportes, prefiere ser infeliz a tomar soma y a menudo también expresa opiniones de inconformismo. Este comportamiento inadaptado hace que tenga algunos problemas también con su jefe, que es el director del laboratorio de incubación y acondicionamiento. En un momento, Bernard invita a Lenina a visitar la reserva de los salvajes, que hablábamos antes, y allí donde aparece otro personaje principal e importantísimo de esta novela, que es John el Salvaje. John el Salvaje es hijo de dos ciudadanos del mundo civilizado, es el resultado de una relación sexual, es un error de estos métodos anticonceptivos. La madre de John se pierde en la reserva salvaje y tiene a John ahí, y que crece entre los indígenas, entre los salvajes, y tiene sus costumbres. Sin embargo, John, a pesar de tener las costumbres de los salvajes, también sabe leer y escribir, porque su madre se lo enseña. Es incluso un gran admirador de William Shakespeare. John utiliza muchas citas de Shakespeare en la novela para justamente explicar sus sentimientos. Incluso también la presencia de Shakespeare en la novela es importante porque el título de la novela proviene de una cita de Shakespeare, una cita del acto 5 de La Tempestad. Bien, John el Salvaje es este personaje que crea un puente entre el pasado, cuando viven los salvajes, y el futuro, entre el orden y la anarquía, entre la estabilidad y la libertad.
John lleva a Lenina y a Bernard a su casa, y allí conocen a Linda, que es una mujer como Lenina, pero con 20 años más, porque justamente vivir entre los salvajes durante los últimos 20 años ha sido una tortura para ella. Bernard y John conectan desde el principio, porque ambos son marginados de su comunidad, Bernard por esta inconformidad que hablábamos, y John también se siente marginado de su sociedad, porque es el único blanco del lugar, y porque además su madre, al tener las costumbres de la sociedad del mundo feliz, tampoco encaja en esta sociedad de los salvajes. Mientras tanto, John y Lenina se van enamorando. En un momento los protagonistas, Bernard y Lenina, deciden llevar a John al estado mundial, y es a través de este choque cultural que resulta de esto que el autor de la novela nos muestra el verdadero rostro de esta sociedad feliz, supuestamente perfecta, comparando los valores de esta sociedad con los valores tradicionales, los valores que traía John. La gran crítica que hace Huxley es que para asegurar la felicidad perpetua y esta estabilidad y ausencia de conflictos, la sociedad debe ser manipulada y la libertad de elección y expresión limitadas, y se debe prácticamente prohibir el ejercicio de la intelectual, la expresión de las emociones, el amor, la familia y la diversidad cultural. Bernard empieza a mostrar a John por todos lados como un descubrimiento personal, lo que lo convierte en una gran celebridad, y al volverse popular, Bernard empieza a perder un poco este deseo de individualidad, este inconformismo con la sociedad. Por otro lado, Helmholtz, que es un amigo de Bernard, también es un inadaptado como él, se hace muy amigo de John. Mientras tanto, a John el mundo civilizado no le impresiona demasiado, le gustan la tecnología, las comodidades, pero le desagrada mucho este proceso de creación humana y el proceso del sistema de castas. Está loco de amor por Lenina, pero él viene de un lugar donde se crió, donde mantener la castidad hasta el matrimonio es muy importante, y entonces rechaza los pedidos de Lenina, que quieren a toda costa acostarse con él, y por primera vez en su vida es rechazada. En un momento, John encuentra un grupo de deltas que están esperando una fila para recibir su ración diaria de soma, y un arranque de ira les tira la caja de soma por la ventana y les dice que no, que ellos van a ser libres sin ello. Toda esta cuestión provoca un motín, y finalmente Bernard, Helmholtz y John son arrestados y se los lleva ante la oficina de Mustafa Mond, que es el administrador de su ciudad, de su sector. Bernard y Helmholtz son condenados al exilio en una isla, mientras John y Mustafa se quedan solos y se deciden a conversar. Ahí John plantea que la felicidad de los ciudadanos en esta sociedad es artificial y sin alma. Dice que el dolor y la angustia son parte tan necesarias de la vida como la alegría, y que sin ellos, sin el dolor y sin la angustia, poniéndolo en perspectiva, la alegría pierde todo significado. John huye hacia un faro abandonado y allí se autocondena a un régimen de flagelaciones y hambre, justamente para quedar limpio, para expiar un poco los horrores de la civilización y el deseo irrefrenable de tener relaciones sexuales con Lenina. Finalmente se corre la voz y el faro acuden un puñado de periodistas. John graba un video que muestra cómo se autoflagela, y esto se hace muy popular, incluso hace una película con ello. Finalmente aparece Lenina en el faro. John la odia por desearla tanto y se azota, también la azota a ella. Llega también una gran multitud y todo termina en una gran orgía. Al día siguiente John se despierta y dice que lo recuerda todo, y atormentado por la culpa se suicida, colgándose de las vigas del faro. Bien, de la novela podríamos hacer, como dijimos, varias lecturas. Lo que buscaba el autor es justamente satirizar el desarrollo de la sociedad contemporánea, una crítica al consumismo y al capitalismo desenfrenado, pues ahí aparece la figura de Henry Ford, creador de la cadena de montaje, una crítica al concepto de gobierno centralizado de este Estado mundial, y también a la liberación sexual, que termina siendo un ataque a la familia y al amor, que finaliza con justamente la eliminación de esos conceptos. Una crítica también a la manipulación propagandística, también al uso de tecnologías para controlar los pensamientos y las acciones de las personas, también una crítica a la biotecnología y la ingeniería genética. Y por otro lado también podemos hacer otra lectura, que es analizar la novela, esta sociedad de la novela, con la sociedad actual. La novela como una premonición de lo que ha terminado siendo el mundo, y sobre todo a dónde puede llegar a terminar el mundo si seguimos con esta dirección. Lo que tiene que ver con los planes de una implementación de un nuevo orden mundial
que no es una locura, una cuestión de conspiranoico, sino que es lamentablemente una realidad. Y es un plan que busca justamente la implementación de un Estado mundial, el fin de las naciones y su reemplazo por zonas, y para ello borrar con todo el pasado, con las tradiciones, con la cultura, con la identidad, la idiosincrasia, el idioma de cada pueblo. La estandarización del hombre, todos iguales, sin singularidad, convertir al hombre en un número que consuma y piense lo que le dicen, sin espíritu crítico, sin posibilidad de reflexión, sin identidad y por lo tanto sin humanidad. La destrucción de la familia como pilar básico de la sociedad, la destrucción y la reformulación, algo típico de las dictaduras, esto de reformular a la familia, de reformular al hombre, de reformular a la naturaleza, y también la destrucción de la religión. Hoy en día podemos ver, al igual que en la novela, cómo la tecnología, más allá de las ventajas obvias que tiene, por supuesto, es un arma para controlarnos. Las redes sociales, lo vimos claro cuando analizamos 1984, la vigilancia a través de redes sociales, a través de internet, a través de cámaras, estas mismas cosas que nos entretienen son las mismas cosas que nos mantienen controlados, este pan y circo, porque, repito, una sociedad entretenida no se revela. Vemos hoy también un consumismo desenfrenado, nos quieren inculcar que el progreso, el perfeccionamiento, el placer se da simplemente por el consumo, por la acumulación de cosas que muchas veces ni necesitamos o que son simplemente símbolos de estatus que no tienen ninguna utilidad. En la novela teníamos el Soma y hoy vemos que buscaba justamente anestesiar y adormecer a la sociedad. Y hoy vemos también que se busca lo mismo a través de drogas, sobre todo a los más jóvenes, y también drogas, entre comillas, con este consumismo y estos espejismos que nos venden y nos muestran desde el poder. Otros aspectos que podemos hacer un paralelismo es esto de la desinformación a través de la abundancia de información, que parece una paradoja, ¿no? Esta desinformación causada por el gran flujo de información que recibimos diariamente y nos termina mareando. Esta información que además muchas veces no es chequeada, estos famosos fake news, o el fenómeno de Twitter y otras redes sociales donde la verdad o la credibilidad se cuentan por la cantidad de seguidores o por la fotito, más que por la fuente o por la capacidad intelectual de la persona que escribe. También la televisión basura, donde se imponen temas triviales para que la gente deje de lado temas más importantes. La gente le da más importancia a si tal actriz dejó a su novio que si se está debatiendo, por ejemplo, no sé, una ley de protección de glaciares. Este bombardeo de noticias triviales. En conclusión, podríamos resumir todo esto en una frase de la novela que me gustaría compartir, y dice: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en los que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en la que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Bueno, como cierre, podemos hacer una comparación, un paralelismo, entre la sociedad de Un Mundo Feliz y la sociedad descrita en 1984. Que si bien ambos parecen diametralmente opuestas, las dos coinciden en sus objetivos de control y de dominio. En 1984 veíamos una sociedad totalmente vigilada y controlada por el Gran Hermano, por la policía del pensamiento, por las telepantallas, etc., para quitarle a las personas su libertad, su autonomía y su historia. En Un Mundo Feliz no se requiere un Gran Hermano. En esta sociedad la gente llega a amar su propia opresión y a adorar las tecnologías que anulan su capacidad de pensar. En 1984 se prohibían los libros. En Un Mundo Feliz no hace falta eso porque a nadie le interesa, nadie lee, salvo el salvaje. En 1984 te privaban la información, solamente estaba la información oficial del partido y la verdad era negada para que la gente viviera engañada. En Un Mundo Feliz hay tanta información que la gente termina mareada y cae inevitablemente en la pasividad, en el acostumbramiento. La verdad no es ocultada, sino que es tapada por un montón de temas intrascendentes. En 1984 la gente es controlada infligiéndole dolor con las torturas, mientras que en Un Mundo Feliz la gente es controlada proporcionándole placer con el soma. Como reflexión final, podemos ver este panorama y decir, bueno, cómo combatir, cómo escapar de este sistema. Y bueno, la clave es la libertad, es ser libres de todo tipo de dominación política, económica, cultural, mental. Ser un hombre libre, un hombre pensante, no un número, como nos quiere el sistema. No creer todo lo que te dicen, tener espíritu crítico, capacidad de reflexión, en cuanto a lo que te dice la prensa, en cuanto a lo que te dice la historia oficial.
Escuchar siempre la otra campana, revisar la historia, investigar, conocer, leer, no tener miedo a decir la verdad, defender la vida, defender la familia, defender el amor, la religión, conocer nuestra historia, defender nuestra identidad, nuestras tradiciones, las raíces de nuestra tierra, el idioma, defender y hablar bien nuestro idioma, para también poder pensar correctamente, ¿no? Hablar correctamente para pensar correctamente. Bueno, esto es un poco el mensaje que me gustaría dejar de esta novela, de la cual por supuesto recomiendo su lectura. Y bueno, en un futuro seguramente seguiremos con algunas otras distopías que son un tema que me interesa mucho, que me gustan, que como pasó con 1984, esta novela Un Mundo Feliz es uno de los libros que más me ha marcado y me ha inspirado.